Bien. Ya. Por favor. Buenas tardes con todos, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Fer Martín, Lynn Daniel y mi persona González Jesús, que nos vamos a presentar nuestro trabajo de integración. Nuestro trabajo consiste o se titula como la integración de tecnologías no SQL en el sistema web predictivo para identificar el riesgo de diabetes. Como objetivos para nuestro trabajo de integración, ¿qué es lo que nos planteamos? Lo que queremos buscar inicialmente es la recolección de todos los datos relacionados al padecimiento de diabetes. Con estos datos poder construir y formar un modelo predictivo con tecnologías obviamente vanguardistas, que en este caso sería Python, uno de los tecnologías y lenguajes de programación más importantes. Igual la diseño de arquitectura del sistema web, con toda su evaluación y funcionamiento correctamente, y también su implementación y evaluación en todo su conjunto de integración, es decir, tanto el sistema web como la integración con el modelo predictivo. ¿Cuál es el alcance que nosotros nos hemos planteado para este trabajo de integración? Porque principalmente contiene este trabajo, pero el alcance es la construcción del sistema web y implementa el modelo predictivo, totalmente parte de los objetivos, que servirá como herramienta para identificar el riesgo de padecimiento de diabetes. Dentro de este alcance, lo que nosotros nos planteamos es individualmente cómo se va a construir cada uno de estos elementos, el modelo predictivo, con una metodología que hemos descubierto, que se llama, bueno, más bien que conocimos en base a la investigación realizada, que se denomina CRISIEM, es decir, metodología Cross Industry Standard Process for Data Mining. Y para el desarrollo del sistema web, lo que nosotros planteamos para poder desarrollarlo es mediante un modelo espiral, el cual nos facilita toda la construcción y es un modelo súper simple de implementar. Bien, ¿cuáles son nuestros antecedentes o cómo llegamos nosotros a establecer que este sería nuestro tema de trabajo de integración curricular? Uno de los factores los cuales queríamos abarcar es la construcción de modelos predictivos. Para esto buscamos uno de los áreas o enfoques más bien fundamentales donde se pueden implementar modelos predictivos, los cuales recaen en la salud. La salud es algo principal y algo muy fundamental en donde se puede implementar este tipo de modelos. Y no solo predictivos, sino inteligencia artificial en general. ¿Cómo definimos que diabetes sería nuestro punto de ataque? Esto se define en base a todo el análisis de cuáles son las enfermedades más crónicas que afectan no solamente a nivel mundial, sino también nacional, que en este caso recae con la diabetes, siendo uno de los principales factores de enfermedades, los cuales afectan a la salud y también son una de las causas de muerte del país. Habiendo considerado este tema, que es el de la diabetes, ¿cómo consideramos nosotros para construir todo esto? El análisis de la literatura, buscando cuáles son los modelos predictivos más eficientes para este tipo de trabajos. Dentro de esto encontramos dos, que se denominan ANN o redes neuronales artificiales, y SVM o máquina de vector de soporte. Estos dos fueron los más importantes dentro de todo el estudio que hicimos, y adicionalmente con este estudio de la inteligencia artificial buscamos elementos que ya incluyan modelos predictivos en sistemas web. Este búsqueda no fue tan satisfactoria, puesto que no existen sistemas web que implementen netamente modelos predictivos orientados a la salud. Atacan otros distintos tipos de áreas o enfoques, más no a la salud. Por lo cual nuestro proyecto presentado aquí genera un gran aporte, ya dado que no solamente considera la integración de un modelo predictivo con un sistema web, sino también ataca uno de los factores importantes que es la salud, y especialmente la diabetes. Entonces, para construir todo nuestro trabajo de integración curricular, utilizamos dos procesos metodológicos, como dijo mi compañero. El primero es el CRISIEM, el cual se compone de 6 etapas, las cuales cumplimos todas con éxito. La primera, que es la comprensión del negocio, como ya dijo mi compañero, recopilamos toda la información que había en línea, en fuentes tanto científicas, académicas, para obtener toda esos estudios donde hablaban de las enfermedades crónicas y modelos de predicción o inteligencia artificial. Entonces, ahí pudimos darnos cuenta que la mayoría utilizaban esta metodología de aquí y que los modelos que mejor daban mejores modelos para predecir enfermedades crónicas eran SVM y ANN. Entonces, con estos dos, eran SVM. Pero ANN, nuestro equipo tenía una gran familiaridad con ANN, entonces dijimos, ¿por qué no intentamos con ANN también? Entonces, cogimos los dos. Ahí tenemos la segunda etapa, que es comprensión de los datos, donde tratamos de ver dónde podíamos obtener esos datos. La primera opción era datos de Ecuador, pero vimos que esa no es una opción viable debido a que Ecuador no tiene muchos datos públicos, los que hay son bastante caóticos. Entonces se optó por tomar una base de datos de una encuesta americana de salud,
donde también nos daban ciertas características que nosotros buscábamos que eran factores de riesgo de diabetes. Entonces, buscamos esta encuesta tenía ciertos factores que nosotros buscábamos para hacer este análisis. Ahí tenemos la tercera, que es la preparación de los datos, en la que de todo el conjunto de datos eliminamos datos a basura, ya sean que no tengan datos, que tengan nulos. También balanceamos la data, es decir, que tuvieran comer una data etiquetada de tiene diabetes o no tiene diabetes. Tratamos de que tuvieran la misma cantidad de registros de tiene diabetes que no tiene diabetes para mejorar la eficiencia del modelo. De ahí en el modelado, la cuarta etapa, como dije, utilizamos dos, que es SVM y ANN, y pudimos comprobar en la quinta etapa de evaluación que ANN por muy poco le ganaba a SVM. Entonces, decidimos optar por ANN en el resto del desarrollo. Finalmente lo desplegamos. Y ahora en la parte del desarrollo del software como tal, tenemos 4 etapas, que es, como su nombre dice, espiral. Entonces es un proceso metodológico que se va iterando en varias etapas. Y nosotros hicimos 4 etapas, 4 etapas. Entonces, tenemos el análisis de riesgo, implementación, evaluación y planificación. Básicamente, en este proceso metodológico, desarrollamos primero vimos la arquitectura que íbamos a utilizar, ver cómo íbamos a implementar el modelo, qué tecnologías íbamos a utilizar, cómo se iban a integrar las bases de datos. Entonces, todo eso vimos en la parte de diseño, en la planificación y análisis. En la parte de la implementación ya fue la codificación básicamente del software, y finalmente la evaluación, que es hacer pruebas con usuarios, ver que todo estuviera bien con el sistema. Y esta es la arquitectura que utilizamos para este proyecto. Como dijo mi compañero, lo importante de nuestro proyecto no era tanto el modelo predictivo, sino tener una arquitectura, un sistema que sea robusto para que justo porque no existe eso. Investigamos si no existe un sistema con esa arquitectura, con backend, con un frontend que tuviera. La mayoría de estudios se limitaban a hacer un modelo y listo, ahí quedaba todo. Cuando nosotros fuimos un poco más allá y construir todo un sistema, entonces básicamente esa es la arquitectura, que es la capa de presentación, capa de aplicación y capa de datos, en la que mi compañero va a continuar explicando cada una de las. Listo, para afianzar un poco lo que ya se mencionó antes, se optó por esta arquitectura de 3 capas, básicamente por 2 razones. La primera, porque optar por arquitecturas mucho más modernas como microservicios no tendría mucho sentido, considerando que se tienen solo 2 lógicas de negocio, una de usuarios y otra de predicciones. Y tampoco sería muy útil o muy factible implementar un monolito, porque al ser 3 integrantes en este caso íbamos a tener muchos choques, en especial porque compartimos front, pero no compartimos back, ya que estamos utilizando diferentes bases de datos no SQL. Ahora, ya hablando más concretamente de esta arquitectura, es una arquitectura de 3 capas, implementada en la capa de presentación, que es el front, es decir, lo que puede ver el usuario, todas las interfaces gráficas, la capa de aplicación, que es la lógica y el core del negocio. En este caso está dividido tanto en lo que se relaciona con los usuarios, es decir, la gestión de su información, el login y la generación de los tokens de sesión. Y también se tiene lo que es la predicción, el almacenamiento, la generación del consumo de la predicción, es el modelo en sí, y la capa de datos es donde se almacena toda esta información. En este caso, como ya se mencionó, estamos utilizando tecnologías no SQL, tanto Redis, que es una clave valor, Mongo, que es documental, y Neo4j, que es de grafos. En el caso del desarrollo, para la capa de presentación se están utilizando TypeScript, JavaScript y React. ¿Por qué utilizamos React? Por 2 razones. La primera, porque al poder trabajar mediante componentes podemos dividir nuestro trabajo y podemos hacer mucho más ágil el desarrollo.
y porque podemos reutilizar todo esto. Al ser un single page application, la carga de los componentes es mucho más rápida, de manera que podemos hacer los cambios entre interfaz sin consumir tantos recursos. Aunque en este caso hubiéramos podido utilizar JavaScript Vanilla, porque no es, digamos, el gran front, pero queríamos optar por eso más que nada para facilitarnos a nivel de desarrollo. En el caso de la capa de la aplicación, estamos utilizando Python mediante el framework de Flask. Utilizamos Python básicamente porque íbamos a compartir la misma tecnología con el modelo predictivo. En el modelo también estamos utilizando Python para la generación y el entrenamiento tanto con SVM como con ANN, y Python termina siendo mucho más amigable y mucho más sencillo de utilizar. En el caso de Flask, era justamente lo que necesitábamos. No utilizamos otros frameworks como Django porque termina siendo mucho más complejo y en este se termina estableciendo un monolito, creando tanto el front como el back. Y en el caso de Face API, que es otro framework súper útil para las APIs, el backend de Python, termina siendo igual un poco más excesivo de lo que necesitamos. Tanto en los distintos backends que implementamos, estamos utilizando validación con tokens de sesión, validación de campos de usuario. Finalmente, Flask era lo que necesitábamos para crear APIs concretas, pequeñas y eficientes. En el caso de las bases de datos, como ya se mencionó anteriormente, se están utilizando tres, son backend independientes, por lo que se tiene Redis, que como ya dije es una clave de valor, Mongo, que es una documental, y Neo4j, que es de grafos. En estos backends, como ya se dijo, son independientes. Lo que compartimos entre las tres implementaciones es el front, el modelo que es consumido como un servicio, y el backend, bueno, tiene la misma funcionalidad, las mismas validaciones, pero cómo se manejan los datos, eso es distinto. Más que nada porque hay ciertas consideraciones que se deben tener en cada base de datos. Por ejemplo, Neo4j da ciertas complicaciones en la generación de los IDs, por lo cual todos llegamos a un consenso para manejar los emails como ID de los usuarios, y Redis, en cambio, solo almacena strings, por lo cual siempre deben existir conversiones entre los datos y hay limitaciones para guardar ciertos tipos de datos, en especial en función de los tipos de datos nativos de Redis que se utilizan. En el caso de los resultados, esta es la curva de aprendizaje tanto para el entrenamiento como la validación del modelo predictivo. Este finalmente es el modelo de ANN. Optamos por ANN, pues como se puede ver en la tabla comparativa, tanto de ANN y SVM, este termina siendo ligeramente superior, aproximadamente un 0.5 o un 0.8%, que si bien es poco, aún así nos termina dando una mayor precisión. En el caso de las épocas de entrenamiento, se optó por ampliarlo, a pesar de que el juego está aproximadamente en la octava época, porque de esta manera vimos que mejoraba el recall. Entonces, terminábamos teniendo precisiones con un margen similar. Sin embargo, la confiabilidad mediante el recall terminaba siendo mucho mejor. Estas son una de las interfaces de la aplicación. Como ya se mencionó anteriormente, se trata de un single page application. La mayoría de las interfaces son compartidas. Tanto el login como el back, como el registro son iguales. Lo que termina diferenciándose es el form, que es justamente esta página. En esta se presenta el formulario en el cual el usuario ingresa sus datos y mediante el cual se consume el servicio, que es el modelo, con el cual se hace la predicción. Como se pueden dar cuenta, desplegamos la aplicación, entonces está en línea y puede ser accedida por cualquiera. Se quería utilizar uno solo para mantenerlo estable en un solo servidor. El problema es que, bueno, a mí me rechazaba la tarjeta, entonces no podía pagar para AWS, tampoco para otras plataformas, pero se está utilizando Netlify para el front y Render para el back. Además, al menos
la implementación que está con Redis está utilizando Redis Cloud, por lo cual también está, digamos, en línea. Justo, ¿no, vale? No sé, no está valiendo. Sigue continuando más. Bueno, esta es la página del form en la cual, como se mencionó, se muestra el formulario en el cual se van a ingresar los datos, se van a hacer checks a ciertos aspectos. En la parte de la derecha se muestra información del usuario y aquí se muestra el diagnóstico. Si no existe ninguna predicción existente, solo se muestra que no existe nada registrado y dependiendo si es que el usuario tiene un nivel alto, medio, bajo, se va a mostrar aquí la probabilidad de tener diabetes y ciertas recomendaciones en función de, uno, lo que encontramos en la literatura y dos, las recomendaciones de la misma encuesta. Pues esta encuesta, como se hace todos los años, también hay como que cierto feedback a los usuarios para prevenir que contraigan diabetes, pues sí termina siendo una enfermedad que se puede evitar, al menos la diabetes de tipo 2. Y en esta parte lo que se tiene es una tabla con todas las predicciones de los usuarios, como un histórico, tanto la fecha, si es que tienen o no diabetes, y si podemos en ver detalles, se puede obtener un poco de la información que se utilizó para la generación de la predicción. Bueno, vamos a las preguntas. Por favor. Gracias. Y felicitaciones, chicos, por el gran proyecto. La documentación es muy completa. Cuando en los proyectos, ¿no?, que se centran en datos, que la idea es obtener un modelo predictivo y se aplica la metodología de CRISP-DM, como ustedes lo han hecho, es raro ver que se alcance todo el ciclo, todas las fases de CRISP-DM hasta obtener el deployment del modelo en uso. Sí, yo creo que es muy valioso ver que completaron toda la metodología. Para cualquiera de ustedes que quisiera responder, no sé si podemos ir a la diapositiva donde están justo las bases del CRISP-DM. Ya, aquí. Sí. Si ustedes pudieran contarnos un poco acerca de la dedicación, puede ser en porcentaje, para las fases del modelo, hasta haber obtenido el despliegue, ¿cómo lo harían? Yo qué sé, usamos 5% de todo el tiempo del proyecto en las 3 primeras fases, por ejemplo. Yo creería que sería un 60% entre la segunda y la tercera. La segunda en especial porque, digamos, el nivel de predicción del modelo termina teniendo limitaciones porque uno de los datos más importantes es el histórico. Por ejemplo, si mi papá o mi abuelo han tenido diabetes, pero eso no estaba en los datos recopilados. Entonces, el entendimiento de qué características son importantes fue como que un punto crucial. Y el otro, la preparación de los datos, porque si bien los datos no estaban sucios, sí se tenía que eliminar la multicolinialidad, la dependencia de los datos y tratar de mantenernos como que con lo más estable. Por lo general, en realidad, ¿no? Entre el 65 y 70% del proyecto suele irse en las 3 primeras etapas. Sí, sí, gracias. Muy amable, gracias por la pregunta. A continuación, por favor, Viviana. De igual manera, chicos, felicitándoles por el trabajo desarrollado. Un trabajo que se ve aplicado en un problema de la vida real y no se podría lograr dar solución mediante una aplicación práctica de lo que ustedes han visto de la universidad. Entonces, creo que vale la pena felicitar y sobre todo ustedes han logrado representar el trabajo que ustedes han realizado. De la misma manera me apunto un poco en la parte de los datos, ustedes mediante las diferentes bases de datos que ustedes manejaron, ¿cómo lograron manejar la parte de la integridad de los datos, de verificar que los datos
no estén implicados, que en este caso no existan falencias en la información que ustedes han ingresado y sobre todo resaltando ventajas y desventajas de todas las bases de datos que manejaron ustedes en este caso. Sí, creo que para el establecimiento de cómo íbamos a manejar los datos, todos llegamos a un consenso y planificación de qué datos vamos a utilizarlo, cuál es el formato que vamos a utilizarlo y cómo lo vamos a guardar. Entonces, realmente para que todo exista una integridad completa entre cada una de las bases de datos, sí se llegó a un consenso y una planificación de cómo se va a estructurar toda esa parte de ahí. No fue algo más como de guardamos cada uno independientemente, a pesar de que los backends son independientes, no definimos cada uno como lo quiere guardar, sino todos manejamos una sola. Y esto también se ve reflejado en el frontend, dado que el frontend consume cada uno de estos y es compartido. Si es que uno de nosotros tiene una inconsistencia, se va a notar directamente cuando lo pusimos de funcionamiento y lo evaluamos. Más aún eso no existió porque ese consenso existió, esa planificación existió y todo estaba correctamente estandarizado. Igualmente se realizó tanto verificaciones en el frontend, en el backend, justamente para que no haya emails repetidos, haya personas con la misma email. Básicamente, a través del email se verificó que no hubiera repetidos. Entonces, en esa parte de la integridad de los datos, y también si tanto en el frontend como en el backend se realizó varias verificaciones, como que fuera de mayor de 18 años, que no pusieran caracteres extraños, todo ese tipo de caracteres raros se verificaron tanto en el frontend como en el backend para que justamente no dieran inconsistencias en los datos. Bueno, chicos, primeramente quiero felicitarles porque cuando aceptaron el reto de hacer este proyecto, realmente ustedes se pusieron a trabajar desde el primer día. Como ustedes mencionaban, existen muchos modelos predictivos que evalúan, sacan sus métricas y ahí queda el proyecto, ¿sí? Sin embargo, ustedes fueron más allá porque como ingenieros en software desarrollaron, desplegaron la aplicación, este sistema web, y adicionalmente la parte innovadora fue justamente usar una base de datos no SQL. Bien pudieron usar una relacional, pero el reto era justamente utilizar una no SQL, se enfrentaron a diferentes desafíos, entiendo, y como les había mencionado, los resultados de este proyecto son justamente para una publicación científica, ya que hemos atacado el problema de la persistencia política. Entonces, un resultado principal que yo veo es que el frontend puede ser compartido y lo que tendría que variar es en el backend. Y ahí justamente va mi pregunta. ¿Cuál de las tres bases de datos ustedes consideran que fue la más óptima para justamente esta aplicación? Bueno, realmente es una respuesta compleja. A nivel de simplicidad y de cómo se manejan los datos, MongoDB es de los mejores, porque es mucho más eficiente y es muy simple la implementación y mantenimiento de ese de ahí. Más aún cuando se quiere llegar a un nivel de análisis más, como que un poco más profundo, más detallado, Neo4j es una opción un tanto más interesante por el tema de cómo se maneja la información por nodos. A nivel de análisis de datos, el manejo por nodos de la información es muy importante para detectar ciertos patrones o cierto tipo de información. Más aún, claro, ese representa una complejidad mayor la implementación de Neo4j y el mantenimiento también. Gracias. Era mucho. Ya necesito más. Así pasa que ahí estábamos más apretados. Ahora tenemos unos municipios más. Ciencia. Bueno, felicitarles a ustedes, estimados colegas, ya prácticamente son mis clientes, especialistas, como seguramente ya van a estar en el sistema. Y aquí nos falta un pasito más, que seguramente será el tema de la incorporación, y será dentro de nosotros. El día de hoy es la última presentación a nivel de la facultad, ¿no es cierto? Con lo cual esperamos desear el mayor de los éxitos de su vida profesional, en su vida personal, sí, que tengan mucha salud, que tengan mucha sabiduría, y que vuelen lo más alto posible. Todos esos sueños, todos esos anhelos que ustedes tengan, pues vayan conquistando. Y todo lo que aquí han aprendido, ¿no es cierto? Esa resiliencia, ¿no es cierto? El ser politécnicos hace que nosotros seamos una raza un poquito diferente al común de los normales. Pues siempre acuérdense de eso, somos nosotros, somos politécnicos. Eso, felicitar a la familia, su dedicación, su esfuerzo, su sacrificio, su amor,
hoy está reflejado en estos muchachos que prácticamente son víctimas. Por ese motivo, felicitarles a ustedes como familia y a ustedes jóvenes, para todos un fuerte aplauso. Un lugar especial en la biblioteca en el primer piso, por favor.